Minutos antes, ese carro estaba delante de nosotros. Robó nuestro carril y pasamos muy pero muy apegaditos. Uy, mira, Mari. Primer problema. Se desinfló la llanta. Continuábamos nuestro viaje de Lima rumbo a Argentina y después de una breve parada en Nazca, llegamos a Camaná, listos para seguir avanzando, con esa sensación de que el viaje recién comenzaba y empezaba a mostrarnos sus retos. Así que antes de continuar, sabíamos que debíamos estar preparados. Siempre lo que hacemos es primero ver el refrigerante. Voy a abrir la tapa y como podemos apreciar, está bien, está lleno. Las mangueras están flacas, no están hinchadas. Buena señal de que está trabajando bien el sistema de refrigeración. El líquido de frenos también está en su lugar donde lo dejé. Esta correa está bien. Las bujías que estén bien conectadas, los cables de bujías a la bobina, al distribuidor. Pero de todas maneras, sí, está full. No ha gastado ni un poquito. Otra cosa que podemos revisar también son las llantas. La presión debería estar en 30 por lo menos. Está bien, 30. A ver. Ahora sí vamos a arrancar, a ver cómo va. Arrancó. Prendió la primera nomás. Todo bien. Arrancó. Ahí está. Arrancó. Después de revisar el auto como de costumbre y de haber descansado y recargado energías en Camaná, decidimos pasar por la plaza para relajarnos un poco, caminar sin prisa y simplemente disfrutar el momento. Sabíamos que recién estábamos empezando el viaje más largo que habíamos hecho, y hacer estas pequeñas pausas para detenernos un instante y valorar lo simple hacían la diferencia. Hola, preciosos. Hola, preciosos. Nos encontramos ahora en Camaná, bueno, saliendo de Camaná rumbo a Tacna. Tacna y después de Tacna, ¿dónde vamos, papá? ¿A dónde? Después de Tacna vamos a cruzar ¿a dónde? A Chile. ¿A dónde? A Chile y después a Argentina. Exacto. Hemos aprovechado para recargar energías, para descansar. Y nada, ahora ya estamos listos para Tacna, así que vamos a ir grabando un poco de la ruta también. Vamos a ir disfrutando este paisaje, los paisajes que nos tiene preparados, porque no conocemos esta ruta es nueva. Nunca hemos hecho la ruta de Mollendo, Hilo, no hemos hecho, recién vamos a hacer. Playa Centeno, el aire. Estira tus pies, ¿cómo estiras tus pies? Eso, muéstrale cómo estiras tus pies. Así. Aroshi nos va a enseñar el arbolito. ¿Ver el arbolito? A ver tu Mari, el árbol. El árbol. Yo voy en edad hacia el árbol. Vamos a estirar las piernas y nos vamos a tomar un par de fotitos aquí en la playa Centeno, camino a Mollendo. Miren toda la inmensidad del mar. Después de ese momento en la playa, volvimos al auto para continuar el camino. El cielo estaba completamente despejado. Todo se sentía ligero, como si no hubiera peligros, como si nada pudiera salir mal. Pero era una ruta que había que tomar con respeto. Curvas, bajadas, tramos donde cualquier descuido puede costar caro, porque en la carretera no hay margen para errores. A veces basta un instante para que todo cambie. Ese carro que acabamos de ver
se acaba de chocar, así fuerte. Se ha ido contra el cerro al parecer. Y ese carro estaba adelante de nosotros hace poquito. Hace poquito no estaba delante de nosotros. Bueno, esos son uno de los peligros que siempre hay en la carretera. A nosotros también en este transcurso de viaje por ahí que tuvimos dos situaciones que pudieron haber resultado en un accidente. Uno que nos pasó una minivan y otro cuando un tráiler se vino contra nosotros, robó nuestro carril y pasamos muy pero muy apegaditos. Pero bueno, nada, esperemos que todo fluya bien en nuestro viaje también. En la carretera uno nunca está completamente libre de lo que puede pasar, y después de ese momento, eso nos quedó más claro que nunca. Aún así, el viaje tenía que continuar. La fundición de hilo apareció en el camino, recordándonos que seguíamos avanzando. Este es el mar hermoso nuestro, el grado es el mar. Hemos hecho una parada aquí en la gasolinera en Hilo. De aquí a Tacna son unas 2 horas. Aroshin también está listo porque va a pintar ya. Ahí está, les voy a mostrar lo que va a pintar Aroshin. Va a pintar los paisajes que va a ir viendo. Mari también está lista porque va a pintar. Ahí está su libreta, ella también va a pintar, dice, los paisajes que va viendo. Igual que Aroshin. Ella es la encargada de registrar y administrar los gastos. Si gastamos de más de presupuesto, es responsable. Y si gastamos lo que debemos gastar, también felicitaciones para ella. Así que ahora nos vamos para Tacna. El camino de Hilo a Tacna nos regalaba paisajes distintos a cada kilómetro, con el mar acompañando a un lado y la carretera extendiéndose frente a nosotros, como si no tuviera final. Era la primera vez que hacíamos esta ruta, y todo se sentía nuevo, diferente, especial. Y en medio de esa emoción, decidimos hacer algo que teníamos muchas ganas desde hace tiempo: sacar el dron. Qué bonito, miren el sol. Y este es un sembrío de ají amarillo, ¿no? Ajá, y está madurando todavía. Estas plantitas son verdes. Y mira hasta allá. Era nuestra primera vez grabando así en este viaje, y aunque todavía estábamos aprendiendo, la ilusión era enorme. Vernos desde arriba, ver el camino desde otra perspectiva, era como detener el tiempo por un momento. Seguimos avanzando, dejando atrás cada tramo, cada paisaje, mientras el sol empezaba a caer y nos regalaba una de esas luces que hacen que todo valga la pena. Y casi sin darnos cuenta, llegamos a Tacna. Después de un día largo, solo queríamos descansar, recargar energías para lo que venía. Pero al día siguiente, el viaje nos tenía preparado otra sorpresa. ¿Es cierto, Roshi? Sí. Sí, ahora aquí está grabando. Mamá, mírale, mamá. Eso. Al día siguiente tocaba lo de siempre: volver a armar todo, ordenar, cargar las mochilas, dejar listo el carro para seguir. Es una parte que puede ser un poco tediosa, incluso agotadora, pero es parte del viaje y hay que hacerla bien. Con el tiempo uno aprende a organizarse mejor, a llevar a la mano lo necesario y evitar desarmar todo cada vez. Y antes de salir, hay algo que nunca dejamos pasar: una revisión rápida del auto, porque en un viaje así, esos pequeños detalles marcan la diferencia. Uy, mira, Mari. Primer problema. Se desinfló la llanta. Se desinfló la llanta. No la infla. Chumas. Pero ayer cuando te estás fijando la llanta. Se habrá desinflado para hoy, seguro. Totalmente. Totalmente, ¿no? La llanta se había desinflado y sabíamos que en un viaje así estas cosas podían pasar, así que tocaba solucionarlo. Empezamos por lo básico: inflarlo en el grifo para poder movernos con seguridad. Luego nos tocó buscar un llantero preguntando a algunos taxistas de la zona.
porque al ser domingo no todos estaban atendiendo. Por suerte encontramos uno que nos pudo ayudar, y al final no era nada grave, solo un pequeño pinchazo. En unos minutos quedó listo y la parchada nos costó apenas 7 soles. Amigos, ya parchamos la llanta. Sí, y ya estamos comiendo un tamalito. Lo que había sucedido es que le entró un perno a la llanta, por eso se bajó. Pero ya. amigos, estamos comiendo tamales. Exacto, estamos tomando nuestro desayuno. Y estamos tomando... ¿Qué cosa estamos tomando, Orochi? Comiendo tamales. Ah, Orochi, tu tamalito. ¿Te gusta? Sí. ¿Está delicioso? ¿Y a ti te gusta tu tamal? Todavía no he probado, vamos a ver. Debe estar Este bueno, tamal supongo. Está muy bueno. ¿Está muy bueno? ¡Asu! ¡Qué bueno! Se nos ha hecho un poco tarde, ya son las 11 ya. Pero bueno, ya. Así es. Vamos por la ruta. ¿Vamos qué? Por la ruta. Por la ruta, vamos, por la ruta. Después del desayuno, hicimos una parada en el terminal terrestre de Tacna para cambiar dinero y avanzar con los papeles del carro. Un paso necesario antes de continuar el viaje. Por allá al frente, dentro del terminal, es donde se puede cambiar dinero. Ahí están cambiando. El cambio ahorita está 2.71. Por allá. ¿Ven? Hay varios cambiando. Y por este lado, por la izquierda, es donde te ayudan con el trámite. Ahí te venden el SOAP chileno, que se llama SOAPEX, con la declaración jurada y con la lista de pasajeros. Aquí te ayudan con todos los documentos que necesitas para cruzar la frontera. Y este es el lugar que les menciono donde cambian. Ahí están todos cambiando dinero. Con todo listo en el terminal, retomamos el camino rumbo a la frontera. Tacna iba quedando atrás y con cada kilómetro la sensación era distinta. Estábamos cada vez más cerca de cruzar a otro país. Nos acaban de pasar los amigos del Club Glory. De Ruteros Glory, nos acaban de pasar con sus camionetas. Los velocísimos. Los han dejado, ya están, ¿dónde están? Desaparecieron. Un saludo para todos esos amigos del Club Glory Perú. Qué chévere encontrarnos con ellos también. Bueno, no nos hemos encontrado. Quizás nos encontramos en la frontera. Llegamos a la frontera después de una mañana bastante movida. Entre la llanta, los trámites y todo lo que había que resolver, el tiempo se nos fue rápido. Estábamos contentos, con esa sensación de estar dando un paso importante en el viaje. Lo primero que tienes que hacer es acercarte allá donde dice Isla 2 y hacer migraciones de Perú. Después que haces de Perú te acercas a la Isla 1 que está allá y haces migraciones para Chile. Y al costado está para pasar el vehículo. Eso es lo que tienes que hacer. No se puede grabar, así que por eso que estoy tratando de hacer un videito rápido. Mientras avanzábamos con el proceso de controles y revisiones, el camino nos volvió a cruzar con los amigos de Glory, a quienes habíamos visto minutos antes. Señor Kalin, ¿no es así? Que se están dirigiendo desde Lima hasta Iguazú. ¿Por dónde se va el señor? Por todo Chile, pasamos a Argentina y llegamos a la triple frontera. Pues. Ajá. Vamos a visitar lo que es Iguazú, por lo que es el lado Brasil y el lado Argentina. Muy bien. ¿Cuántos están yendo en caravana? Somos 8 unidades. 8 unidades. Está 1, 2, ahí hay otro más, 3, incluso acá hay otro más, 4. Así que están yendo en caravana rumbo a Iguazú. La vez de la TAN. Ah, también, la TAN también. Ah, también nos bien equipados. Y aquí está, nos hemos encontrado con el tiquito. Lo importante es que te gusta la aventura. Exacto, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Exacto. Le deseo buen viaje, señor Kalin. ¿Okay? Luego de este encuentro se dio un momento agradable. Un seguidor, Juan Gabriel, se acercó a saludarnos y con mucha amabilidad nos dio algunos consejos para nuestro paso por Chile. Fue un gesto sencillo pero significativo. Nos hizo sentir acompañados, como si en este viaje no estuviéramos solos. Y después de todo eso, finalmente cruzamos. Nuestro tico volvía a pasar una frontera con nosotros, y en ese instante todo empezaba a tener sentido. Aún quedaba mucho por recorrer, pero ya no era solo un viaje familiar, era una historia que empezábamos a compartir.
Y nosotros ya llegamos ahí, los todos alegres. Y lo que decía era, bienvenidos a fundición de hilo. Aquí Mari está diseñando nuestro dibujo para la transmisión en vivo que vamos a hacer. Para mí. Chico Cruz.